Y en nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo tenemos a Víctor Turbí, abogado, especialista en cuestiones jurídicas, quien ha venido a hablarnos de esta escogencia, esta finalmente concluido proceso de escogencia de los jueces tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días, Víctor. Buenos días, placer. Placer de tenerte aquí con nosotros, tú que tienes esa facultad de explicar tan claramente las cosas, porque ante, primero, el beneplácito de muchos y por otro lado, la controversia que otros han planteado, yo quisiera que tú nos explicaras, Víctor, pues si realmente los jueces escogidos, tanto para el Tribunal Superior Electoral como para la Suprema Corte de Justicia, pues tienen el perfil necesario para llevar a cabo estas funciones y en qué se diferencian estos dos perfiles, tanto del Tribunal como de la Suprema, si realmente son perfiles distintos y cuál necesitan más experiencia. ¿Por qué se eligieron estos jueces? ¿Cuál fue la causa de que fueran ellos los elegidos, descartando a otros que parece que tenían mayor experiencia probada en lo que es el ejercicio de la justicia, Víctor? Bueno, en sentido general, yo creo que ha sido una elección muy equilibrada, ya que la población dominicana había manifestado preocupación respecto de estos jueces. Y claro está, al quedar finalmente 83 jueces, y de estos, pues entonces, escoger estos últimos 14, la competencia era muy ardua, era muy difícil. Eran muchos candidatos. Y yo mismo digo, es cierto, se evaluaron muchos jueces que tienen muchas capacidades. Sin embargo, la vacante solamente eran 14. Ello implica que hay algunos jueces que se iban a quedar con el legítimo derecho, con una formación bien acabada y que uno en principio también puede decir que debieron ser escogidos. Yo, por ejemplo, le hago un señalamiento de manera sencilla. Por ejemplo, el juez de la Cámara Laboral de la Corte de Santiago, el magistrado Gil, una persona con formación, con un currículum académico acabado, con más de 15 años en esa jurisdicción, específicamente en esa corte. Igualmente la magistrada Garavito, que preside la Corte de Apelación Penal de San Cristóbal, no solo los 4 o 5 años que ha estado allí, sino que duró 15 años en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, conociendo con plenitud de jurisdicción en todas las áreas. Y así le hago referencia y le puedo señalar 13 o 15 personas totalmente blindadas. Sin embargo, la vacante, lamentablemente, siempre hay que descartar y escoger gente. Sí, siempre. Yo entiendo que con relación a los jueces específicamente de la Suprema Corte de Justicia, se cumplió con un mandato constitucional que fue la escogencia de 3 jueces de carrera, y eso hay que aplaudirlo. 3 jueces de carrera y 1 de elección. Eso es sumamente importante, que fortalece el sistema. En segundo lugar, que fueron jueces de corte. Eso también es importante. ¿Cuáles son los jueces de corte, Víctor? En este caso, el magistrado Rick estaba en el Departamento Central, es decir, en el área mobiliaria, tierras, en la corte, pero además de eso ha estado en la Corte Civil por mucho tiempo. O sea, quiere decir que habían estado, cuando tú hablas de jueces de corte, quiere decir que habían estado desempeñándose en las cortes. Claro que sí, en primera que instancia tienen una gran experiencia. Claro, sí. Igualmente los demás jueces que fueron escogidos para esa función. Y eso es importante porque siempre hemos mantenido el criterio que si bien es cierto que un juez de primera instancia pueda tener las condiciones, las cualidades, la formación, no debe nunca ser escogido para juez de Suprema, porque se estaría entonces violando lo que es el escalafón. Claro. Eso es lo mismo que un juez de paz, con las suficientes condiciones y formación, lo suban a corte. O sea, que debe de tener su escalafón. El escalafón hay que cumplir. ¿Cuál debe ser ese escalafón en la justicia? El escalafón debe ser, en primer lugar, juez de paz, juez de primera instancia,
juez de corte y finalmente juez de la Suprema. Para que los amigos televidentes puedan entender, y claro, los jueces saben muy bien lo que es esto. Una vez en el Distrito Nacional se ascendió un juez de primera instancia a corte, y se entendía que ese juez tenía alrededor de 4 o 5 años solamente en primera instancia, y eso causó un revuelo a lo interno de los jueces. Porque se saltó un paso, ¿no? No se saltó, fue la secuencia, pero el hecho de tener 4 o 5 años, pocos, los jueces de esa jurisdicción entendían que habían jueces ahí que tenían 8 o 10 años en primer grado. Eso para que usted vea lo que implica el escalafón. Sí. Es entonces, como en la milicia, ¿no? Claro que sí, como me dice un amigo general, Víctor, yo he visto que si una persona estudia, hace una carrera, hay posibilidad de hacerlo oficial. Ahora, nunca he visto que un oficial lo han ascendido a general, y en este caso jefe de Estado Mayor, porque eso crea situaciones a lo interno, no solo del ámbito militar, sino en este caso del Poder Judicial. Entonces, siendo así las cosas, creo que son dos elementos importantes. El del escalafón y, por supuesto, lo que tiene que ver con la carrera administrativa. Que se han respetado estos dos Claro preceptos. Que sí. Ahora, escoger 2 jueces de elección y 2 jueces de carrera hubiese sido incorrecto. Yo apuesto a eso, 3 jueces de carrera. Con esto consolidamos y fortalecemos más el Poder Judicial. Son jueces que vienen desde una escuela con formación jurídica. Eso hay que preservarlo, es sano y es bueno para un Poder Judicial. Y en cuanto al equilibrio de las fuerzas, Víctor, porque vemos que el PRM se ha quejado y ha dicho que son jueces del PLD. ¿Cómo tú ves la repartición, vamos a decir, de poder político en la escogencia de estos jueces, principalmente en el Tribunal Superior Electoral, que es el que decide si hay una situación difícil en la contienda electoral próxima, por ejemplo? Bueno, yo entiendo en sentido general que sería un error. Y mire que no me gusta, independientemente de que somos políticos, no me gusta enfocar el aspecto político cuando se trata de una cuestión jurídica. Pero nadie en el país puede señalar al magistrado Ramón Jaques con filiación hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe el trayecto de este hombre. Nadie puede señalar al magistrado Sosa con filiación al Partido de la Liberación Dominicana, es una persona del sector de participación ciudadana que estuvo dirigiendo la Junta del Distrito Nacional, pero asimismo nadie puede señalar con filiación al Partido de la Liberación Dominicana a la doctora Rafelina Peralta. Si se le puede atribuir algún tipo de simpatía en el pasado, lo fue con el Partido Reformista Social Cristiano. Que fue con quien ella inició. Solamente por señalarle 3, porque de 5 mayoría. Entonces, mejor de ahí, primero se aspiraba a que no se dejara ninguno de los jueces. Esto se cumplió. Y estuvieron muy satisfechos, todos lo han dicho con esto. Claro que sí. Sin embargo, yo entiendo que lo importante no es quien designa a los jueces. Y esto sí hemos hecho énfasis siempre. Lo importante no es quien designa a los jueces, y muchas veces ni siquiera el tipo de simpatía que podría tener un juez. Lo más importante es que en principio un juez designado cuente con las condiciones, las cualidades, la formación en el ámbito del ejercicio, en el ámbito académico, y que pueda pasar por no ser un juez cuestionado desde el punto de vista de la moral y la ética. Este es el primer aspecto que yo le doy más valor, en principio. Y en segundo lugar, pues la población, los sectores, la ciudadanía, mantenerse vigilante de las actuaciones, de las posturas o las decisiones que puede emitir este tribunal. ¿Tú crees, Víctor, que con esta escogencia de estos nuevos jueces se podrá pues adecentar el sistema judicial en el sentido de que es un secreto a voces que los jueces se venden en nuestro país, que esta estructura puede bajar, esta nueva estructura de poder, vamos a decir, puede bajar y esto puede comenzar a variar en la justicia? Mire, en honor a la verdad, hay una visión a veces no tan correcta. El que ejerce en los tribunales, el que está de cerca con los jueces en el ejercicio, se da cuenta que esto no es lo que prima.
Hay que ir a los tribunales para que usted vea todos los días los Eso no es lo que prima. dictando sentencias. No es tan fácil como la gente a veces erróneamente ve, que se trata de decidir un caso diciendo es culpable o inocente. Cuando un juez se sienta, tiene que trabajar un expediente, tiene que dictar una sentencia fundamentada. A un juez a veces se le cuestiona porque da una decisión que a lo mejor no sea la más correcta. Sin embargo, a veces hay jueces que tienen 4, 5, 8, 10 años dictando sentencias correctas. Ese no sale a colación, ese no se reconoce. El rol del juez no es tan fácil, es un rol difícil. ¿Sabe por qué? Porque a veces, o muchas veces, actuando de manera correcta, conforme a la ley, conforme a la Constitución, siempre hay alguien que no es beneficiado. Y ese alguien siempre se queja. Sobre todo que en la parte electoral, y esto lo digo con responsabilidad, el sistema político dominicano no estaba acostumbrado al debate, al litigio puramente de derecho electoral. Fue a partir de la reforma del 26 de enero que se creó el Tribunal Superior Electoral. Antes, independientemente de que el tribunal, o más bien la Junta Central Electoral, tenía esta facultad de conocer el aspecto contencioso y lo administrativo, pero en sí no había este debate, no había esta discusión, no había esta impartición de justicia puramente electoral. Entonces, fíjese bien que los partidos políticos no estaban acostumbrados a esto. Entonces, posterior a la instalación de este Tribunal Superior Electoral, es que los partidos se comienzan a dar cuenta de que hay un derecho electoral que debe ser debatido, que debe ser discutido, que hay un derecho que los va a regular. Lamentablemente no estamos acostumbrados a esto, y esto lo decimos que esto rige para todos los partidos. Entonces, cuando surge este tribunal que comienza a aplicar derecho, pues la gente, los partidos políticos, los políticos, se encuentran un poco distanciados de esa realidad. Pero de todas maneras entiendo que el Tribunal Superior Electoral a partir de ahora tiene un gran reto. ¿No será este reto complementado por la modificación, realmente por lanzar la ley de partidos políticos, que eso todavía se va a dejar, se ha dicho, para la nueva magistratura, porque de no ser declarada de urgencia no daría tiempo y los días siguen pasando? No es necesario para que realmente, ya hablando específicamente del Tribunal Superior Electoral, funcione de la manera que aspiramos, que se defina esta ley de partidos políticos, porque esto también es lo que le va a dar el mismo marco regulatorio al mismo Tribunal Superior Electoral. Sería interesante, y los partidos políticos son los primeros en agradecer que exista una ley electoral y una ley de partidos políticos, que apueste a la modernización, a la regularización de los mismos partidos políticos, porque es sano para los partidos políticos, para los movimientos políticos, para el sistema político y por vía de consecuencia para la democracia. Sin embargo, todavía muchos partidos políticos tienen cierta limitación en esto, no han comprendido que el verdadero funcionamiento de un sistema de partido político en cualquier parte del mundo debe estar adaptado a las reglas, no a la imposición, a las reglas. Y por supuesto, esta ley de surgir, pues sería otro reto mucho mayor para el Tribunal Superior Electoral, claro, que no solamente juzgaría lo que tenemos en la actualidad, sino que vendrían otras instituciones jurídicas electorales y otros aspectos que jugar. De todas maneras, yo entiendo que el Tribunal Superior Electoral tendría que jugar un papel importante cuando está llamado ahora, por supuesto, a crear con sus actuaciones, con sus decisiones, más credibilidad, más confianza y más respeto que el que tenemos hoy en día. Yo me imagino que más adelante los integrantes del Tribunal Superior Electoral van a dar sus lineamientos de cómo piensan enfrentar el próximo proceso electoral, ya cuando estén organizados, ellos darán sus declaraciones, pero la ley de partidos políticos le facilitaría mucho el camino, y no solamente a ellos para poder pues hacer bien su función, sino al país como país, para que realmente tengamos unas elecciones menos traumáticas que las que hemos tenido en los últimos años, donde ha sido demasiado el tiempo utilizado y ha habido pues
como hemos visto, mucho insulto entre los que se van a elegir. Víctor, ¿alguna antes de continuar con la Suprema Corte de Justicia, algo más que tú quieras decir sobre el Tribunal Electoral, incluso sobre la ley de partidos políticos, que tú creas que es muy importante que se regule en esta próxima ley? Bueno, mire, en sentido general, el rol del Tribunal Superior Electoral también tiene que ver en el momento que se puedan votar estas dos leyes, la política y la electoral. ¿Por qué? Y no solamente para el tribunal, sino para la propia Junta Central Electoral. Sí, porque también hay que dividir las dos leyes. Una es la de los partidos políticos y otra es la electoral. Claro que sí. Sí. ¿Por qué esto? Porque no es lo mismo votando dos leyes de esa naturaleza en este año, por ejemplo, que los partidos puedan observarla, estudiarla y adaptarse a la misma. Además, eso le permite en cualquier elección interna pues estar más claro con lo que establecen las leyes y tener menos conflictos. ¿Podríamos votar primero una, por ejemplo, la electoral y después la de los partidos políticos? Sí, se podría votar, pero lo más correcto sería que vengan las dos leyes, que es una complementación y un equilibrio en el sistema. Y el segundo aspecto tiene que ver con que la Junta Central Electoral pues tendría el tiempo suficiente para implementar algunos mecanismos, algunas estructuras que tengan que ver con la aplicación de estas leyes. Si lo dejamos, estas dos reglamentaciones para votarla dentro de año y medio, 2 años, no sería lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una Junta Central Electoral con facultad para organizar un proceso electoral, pero con un tiempo muy limitado. Eso no sería lo correcto. No. Pero además, ahora nos salimos un poco de las pasiones políticas. Faltando un año no tiene sentido el tener esta ley. No hay tiempo. O sea que eso o se hace este año o no se hace. Eso es lo más correcto, debería ser. Aunque sea prometido para este año. O sea Yo entiendo que este año vamos a tener estas dos normas ya aprobadas finalmente, que son tan necesarias para el sistema político dominicano. Bueno, este tema del Tribunal Superior Electoral y la ley de partidos políticos y ley electoral es fundamental, principalmente con miras a esta próxima contienda electoral, que todavía falta bastante, pero nos tenemos que preparar en cuestiones electorales, no es tanto. Bueno, y entrando en lo del Consejo Nacional de la Magistratura, lo de la Suprema Corte de Justicia, me refiero, Víctor, estos jueces, vuelvo y te hago la pregunta, ¿se podrán pues permear toda la institución? En un programa anterior que tú participaste en Entre Puntos, hablamos y a mí me pareció una idea acertada la que propuso John, el abogado John Garrido, de que en nuestro país se pudiera integrar el público como sociedad civil, como una de las voces que tomara decisiones en un juicio en la corte. ¿Qué te parece a ti esa idea? ¿Eso pudiera ayudar? Yo se refería al jurado. Al jurado, a eso. Mire, en principio debe ser objeto esta institución, esta figura jurídica de estudio, porque no siempre en todos los países da resultados. Por ejemplo, si usted va al sistema jurídico norteamericano, que tiene otra composición, que hay otros parámetros, que hay otros requisitos en el ámbito jurídico, da resultados. En la República Dominicana nuestra legislación es muy distinta. Es muy distinta, y si hoy en día la población tiene quejas, los actores tenemos quejas del funcionamiento de justicia, que ha avanzado, pero que nos gustaría que avance mejor, e integramos mediante jurado personas que no son expertos en la materia, podría complicarnos que no más. Tienen conocimiento, esto en principio no asegura de que la justicia pueda avanzar más. Yo apuesto a que lo que tenemos actual sea más fortalecido y podamos tener día a día una mejor preparación, tanto de los jueces como del Ministerio Público, en sentido general. Porque, por ejemplo, hay una cosa que va de la mano con otra. Un sistema de justicia, el Ministerio Público tiene un rol importante. Ahora, ese Ministerio Público goza de una policía nacional como auxiliar del mismo. Si esa policía nacional no está tecnificada,
no está preparada, no puede jugar un rol importante. Es la que busca las pruebas por la policía. Claro, no puede jugar un rol importante de las manos del Ministerio Público. Y por eso es que muchos casos no pueden ser sustentados, Muchas porque veces, las pruebas de la policía... Muchas veces, así es. Entonces, independientemente de que se votó una ley de la Policía Nacional, eso tenemos que fortalecerlo. Una ley por sí sola, en el ámbito teórico, en el ámbito conceptual, no se basta. Tiene que venir una parte de lo que es la aplicabilidad de la misma. Y para eso hay que incorporar cientos instrumentos acompañados de políticas públicas de Estado y una serie más de cosas. Fue en el último código que se modificó para que fuera la policía solamente la que aprueba las pruebas. No, en honor a la verdad, la Policía Nacional en el ámbito del Ministerio Público, de la investigación, siempre ha jugado un rol como auxiliar del Ministerio Público, independientemente de que el Ministerio Público es que tiene la responsabilidad, el jefe de la investigación, siempre se auxilia de la Policía Nacional. Pero en todo caso, en la medida en que esa Policía Nacional tenga un mejor funcionamiento, tenga un mejor rol de acuerdo a sus funciones, pues en esa misma medida puede ayudar y colaborar más en los procesos con el Ministerio Público, que finalmente es el órgano acusador frente al Poder Judicial. Pero ¿por qué se dice, Víctor, que después de la puesta en práctica del nuevo código es mucho más difícil probarle al delincuente su culpabilidad, valga la redundancia, aunque le da más derechos como ser humano al imputado, porque es menos fácil que se pueda condenar injustamente? Bueno, mire, se ha cuestionado un poco el Código Procesal Penal y quizá legítimamente algunos sectores tienen la razón para ello. Sin embargo, en sentido general, el Código Procesal Penal que tenemos hoy día en la República Dominicana es un código excelente, es un código bueno. ¿Por qué? Porque se circunscribe en el contexto de la Constitución Dominicana y se circunscribe dentro del contexto de lo que son los convenios y tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria. Sin embargo, esto no implica que sus resultados van a ser también excelentes. ¿Por qué? Porque se necesita de un esfuerzo mancomunado de los diferentes actores que interactúan en la aplicación del código. ¿En qué lugar en todo el proceso es que están los mayores problemas para que se lleve a cabo el debido proceso? Bueno, mire, en sentido general yo entiendo que debe ser fortalecido. Por ejemplo, una excelente iniciativa, la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Qué implica esto? Tener buenos jueces formados, buenos jueces conscientes de su rol. También existe la escuela del Ministerio Público. Obviamente, ambas necesitan ser más fortalecidas para que puedan jugar un rol más efectivo en cuanto a la formación de ambos profesionales. Pero en sentido general tenemos que apostar al fortalecimiento, a la tecnificación, a la automatización de un Poder Judicial y de un Ministerio Público, porque en esa medida vamos a obtener resultados más positivos. Y esto no implica que el código sea malo, como le dije, es excelente. Ahora los resultados son otros que están sujetos en la medida en que estos actores actúan en aplicación a esta normativa. ¿Tú crees, Víctor, podríamos decir que va a cambiar positivamente con la elección de estos nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, que va a cambiar todo el proceso judicial en nuestro país? En otro programa hemos hablado de que gracias a Dios yo nunca he estado en un tribunal, pero cuando un ciudadano dominicano está en cualquiera de las dos partes en un proceso jurídico, pues no se siente seguro, no se siente confiado, porque por esto mismo de la venta de la sentencia, por muchísimas irregularidades que pueden pasar. ¿Tú crees que esto va a disminuir en este momento en el sistema jurídico, que lo vamos a tener más diáfano, menos politizado, menos comprable? Bueno, en honor a la verdad, estos jueces que han sido seleccionados tienen el deber y la obligación de hacer un aporte más al sistema de justicia, específicamente al Poder Judicial. Sin embargo, hay situaciones, irregularidades que la arrastra el sistema por décadas, que no podrían ser corregidas por estos jueces. Por ejemplo, el ámbito de la parte económica, un sistema judicial que necesita más recursos. Sí.
Si esa parte no es corregida, es aumentada independientemente de que los recursos no lo es todo. Hay veces que no importa quién tú pongas, si no tienes los medios económicos no puedes cambiar. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, en el sistema de justicia hoy día usted ve que una sentencia que la dicta un juez en la mañana, al mediodía usted la recibe. Es un avance de manera sencilla en el ámbito tecnológico. Eso implica que ese tribunal de alguna manera avanzado en el ámbito de la tecnología debe avanzar más, porque hay situaciones que los actores, que los abogados igualmente deben tener acceso a ella vía estos mecanismos tecnológicos. Hoy día no lo tenemos. Si esto se fortalece, pues tendríamos un poder judicial que daría respuesta más efectiva a una ciudadanía, a unos actores, y así por el estilo, un sinnúmero de cosas que hacen mucho más falta en el Poder Judicial para verdaderamente tener lo que se llama una verdadera aplicación de justicia. Víctor, y para que los televidentes puedan entender mejor cómo es que funciona realmente este poder de la justicia, explica un poco esta cuestión de los tribunales de primera instancia, segunda instancia, y también cuándo llegan estos casos a la Suprema Corte de Justicia, como por ejemplo el caso que estamos viendo de los implicados de Odebrecht, y por qué son tan dilatados los procesos, que muchas veces hay casos engavetados y personas en prisión preventiva, por ejemplo, que pasan tiempo y no se resuelven. ¿Dónde es que están los escollos? Bueno, en primer lugar, el Código Procesal Penal plantea más celeridad, más rapidez a todos los procesos. Y según he visto, está más rápido. Claro, ¿verdad? que sí, muy diferente a la vieja normativa del Código de Procedimiento Criminal. Esa es la realidad. Y los tribunales más descongestionados, la cárcel en el ámbito del modelo penitenciario ha hecho un gran aporte. Sin embargo, por ejemplo, los jueces hoy día no trabajan en las mejores condiciones en los tribunales. Quizás usted no lo ve, que todos los días lo dicen, porque el juez, por una cuestión natural, de acuerdo a sus funciones, dice muchas cosas a través de su sentencia, pero hay otras que de manera pública no la dice, y que hay cuestiones que la pueden decir solamente sus voceros, de acuerdo a sus reglamentos y leyes. Pero los jueces del país no trabajan en las mejores condiciones. Y un juez que aplica justicia debe de trabajar en condiciones mínimas, que pueda tener un rendimiento más efectivo, más profundo en esa decisión que tiene que dar. Porque ¿qué es lo que juzga el juez al fin y al cabo? El juez, al fin y al cabo, lo que juzga es libertad, claro, y el aspecto económico. Claro. Entonces, hay situaciones que deben mejorarse en el sistema, así como detalles. En términos amplios, yo entiendo, por ejemplo, con la escogencia. Yo soy partidario de que los requisitos para ser juez de Suprema Corte de Justicia sean más rigurosos. Yo entiendo que no basta que un juez o un abogado en ejercicio tenga 12 años de experiencia. ¿Por qué? Porque prácticamente es la última oportunidad que tienen los actores, los abogados, los seres humanos, en un recurso de casación, ya después de haber agotado una primera y segunda oportunidad. ¿Todos los casos tienen el derecho de llegar a la Suprema? Bueno, siempre y cuando se agoten los procesos y las acciones recursivas, pues tendrían este derecho. Y cómo no, hasta pasar al Tribunal Constitucional si cumple con los requisitos. Si son cuestiones constitucionales. Si son cuestiones constitucionales, si cumplen con algunos requisitos que le impone la ley para ello. Pero lo que le quiero decir en sentido general, que el sistema de justicia debe de apostar más al fortalecimiento interno, las condiciones de sus miembros. En el ámbito, por ejemplo, de un seguro médico, ¿cómo está eso en los jueces? Esos son detalles que hay que verlo, porque el juez es un ser humano. ¿Y no tienen un seguro médico? El juez lo tiene, pero una persona como juez debe tener garantizado algo más amplio, algo mejor para ellos y sus familiares. Claro. Entonces, esos son aspectos que se pueden ver en una carpintería del Poder Judicial, que deben día a día ser mejorados. Por ejemplo, en el ámbito de un juicio disciplinario a un juez, yo lo digo de manera responsable, yo no soy partidario de que se le suspenda a un juez sin disfrute de su salario. ¿Por qué? Porque si todos los días nosotros en los tribunales
solicitamos a los jueces los casos que puedan justificarse de que no se le aplique a un justiciable prisión preventiva porque es una medida anticipada sin ser juzgada. Yo no puedo aspirar a que un juez, por el hecho de estársele conociendo un juicio disciplinario, se le sancione. Porque se le está conociendo, no ha sido todavía. No es que ha sido declarado culpable por falta en el ejercicio de sus funciones, se le está conociendo. Hasta que no se declare culpable no debe suspendérsele, porque si a un abogado se le está juzgando en el colegio de abogados, muy bien, se le está juzgando, pero el abogado ejerce. El juez no puede ejercer porque es incompatible las funciones de juez con el ejercicio. Entonces yo entiendo que no debe suspendérsele al juez cuando se le está conociendo un aspecto disciplinario, porque quizás excepcionalmente o en muchos casos hay jueces que no tienen la necesidad, pero hay muchos que lo que viven es de eso, el sustento de su familia es de eso. Como es lógico. Están planificados para eso, y yo entiendo que es una medida anticipada. Ahora, resultó un juzgamiento disciplinario, cometió falta en el ejercicio de sus funciones. Ya es distinto, claro. Pero de manera anticipada nunca voy a estar de acuerdo. Pero es que es raro que esa ley no se ha corregido, porque es cierto, no puede además... Si no resultó culpable, entonces le dan retroactivo lo que le han quitado. Sí, es correcto. Pero es que como quiera, claro. Pero de todas maneras no es una medida cautelar correcta. Claro. Porque si lo aplicamos para los ciudadanos, si lo alegamos en los tribunales para los justiciables, si no se le impone per se una suspensión a los abogados porque tienen el derecho de ejercer, ¿por qué se le impone a los jueces? Es un criterio que yo nunca lo voy a entender, lo voy a comprender. Y si lo fuera a comprender, lo haría de manera muy excepcional, pero no en sentido general, como está sucediendo hoy día, que se le está suspendiendo sin disfrute de sus salarios. Realmente es abusivo, porque si el juez no se le ha comprobado nada, simplemente se está averiguando, no debe de ser. Así es. Víctor, explícame entonces, si un caso común cualquiera va a los tribunales, ¿por dónde entra al sistema de justicia y hasta dónde puede llegar? Bueno, en escalafones. En principio, cualquier caso que entra al sistema de justicia es por primera instancia. En este caso, jueces de primera instancia, por ejemplo, Distrito Nacional. Sea cual fuera el caso. Sea cual fuera, con excepción de aquellos que puedan entrar por juzgado de paz, que son en este caso, de familia, que son también en este caso de primera instancia, pero todo va a depender de la competencia. Pero casos, como siempre vemos en la prensa, de tipos penales, crímenes, homicidios, de esta naturaleza penal, siempre va a ser por primera instancia. Tiene un agotamiento normal de conocimiento, independientemente del resultado que en fondo se dé. Claro está, previo a ello, pues hay una etapa preparatoria, como en todo, ante el juez de la instrucción. Pero en definitiva, el resultado que pueda tener este proceso en un tribunal de primera instancia, pues las partes tendrían la oportunidad de recurrir a la corte. Y en la corte se conocería esto con unos procedimientos con más celeridad que de primer grado, dada la situación de que se conoce solamente allí la fundamentación del recurso, es decir, lo que impugna la parte. Estos son normalmente los dos procesos más importantes. Ahora pasaría a un tercer aspecto, que ante la Suprema Corte de Justicia, ya mediante un recurso extraordinario, que sería donde la Suprema... Pero cualquier caso tiene derecho a llegar a la Suprema. Claro que sí, mediante un recurso de casación. Pero en este caso, la Suprema Corte de Justicia exactamente no tiene la facultad de conocer el juicio de fondo, sino más bien de averiguar si la ley fue bien o mal aplicada. Si fue bien aplicada, pues podría, claro está, rechazar el recurso. Si fue mal aplicada, pues podría anular la decisión y enviarlo ante otro tribunal. A enviarlo para que lo celebren de nuevo. Lo celebren de nuevo, claro está. Estos son de manera elemental algunos mecanismos, 3 pasos, y claro está este recurso de revisión constitucional abierto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que podrían ser recurridas
ante el Tribunal Constitucional. Ya esto cuando las cosas tienen que ver con los casos tienen que ver con la Constitución, no todos los casos pueden llegar a este No todos los paso. casos, porque hay requisitos específicos. ¿Puedes poner para algunos eso. ejemplos de los casos que pudieran acceder al Tribunal Constitucional? Bueno, casi todos los casos que siempre acceden al Tribunal Constitucional son aquellos que se entienden que hay violaciones constitucionales. Y si hay una violación constitucional, independientemente del rol del Tribunal Constitucional, que su naturaleza está más proclive a la inconstitucionalidad de normas, de leyes, pues puede conocer en esta parte como tribunal del más alto nivel y que tiene la última palabra en materia constitucional y que sus decisiones le son vinculantes a todos los poderes del Estado. Víctor, el sistema de justicia, aunque nos queda muchísimo por hacer, ha cambiado mucho en la República Dominicana en los últimos años. Tanto los procesos y ahora hemos visto conquistas en las caras también. En un sistema de justicia es tan importante la regularización de los procesos como la elección de caras, por llamarlo de alguna manera, que sean pertinentes para estas funciones. En este último minuto, ¿cómo evalúas este momento que vive el sistema de justicia con esta nueva elección de estos jueces? El sistema de justicia vive un tiempo importante ahora. Y ellos de manera sencilla, porque si tomamos como marco de referencia 10, 15 o 20 años atrás, hemos avanzado mucho. Ahora, claro está, no en la medida que aspiramos. Lo que es bueno siempre debemos aspirar de que sea mejor, de que sea excelente. Y creo que el sistema de justicia en la República Dominicana está en un momento importante que puede avanzar más. Y puede avanzar a los fines sencillamente de que la ciudadanía, los individuos que cada día acuden ante un tribunal en procura de justicia, el sistema le dé una respuesta más efectiva, más justa, más rápida y más acorde con lo que son las aspiraciones de los ciudadanos que procuran siempre aplicación de justicia. Bueno, Víctor, la verdad es que el sistema de justicia de nuestro país y del mundo tiene un gran reto. Tiene un gran reto porque el mundo, la verdad es que ha avanzado a niveles exponenciales, pero justamente es la corrupción y la falta de cómo hacer cumplir la ley es lo que no nos deja colocarnos donde ya deberíamos de estar con el conocimiento adquirido, de manera que nos queda un trabajo por delante. Gracias, Víctor, por estar aquí en Buenos Días Santo Domingo y continuamos, que ya vemos a Carlos Rodríguez por aquí en el estudio, preparado para continuar con más entrevistas. No se mueva, volvemos. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda